Isaías capítulo 10, versículo 5 en adelante, dice la palabra: Asiria, instrumento de Dios. Aunque no era el pueblo de Dios, tenían conocimiento de Dios, porque Asiria es la capital de Nínive. Y recordemos que Nínive fue aquel lugar donde Jonás fue a predicar, y dice la palabra que todos se arrepintieron. O sea que tenían conocimiento quién era Dios. Dice la palabra que el Señor usó a Asiria como báculo para darle una lección a sus hijos. Tú sabes que a veces el Señor va a usar los enemigos para darle lección a sus hijos. No pensemos que todo el tiempo nuestros enemigos se levantan en contra de nosotros porque estamos haciendo las cosas bien, sino que se levantarán en contra de nosotros también para enseñarnos que necesitamos aprender la lección. En su mano he puesto mi ira, dice el Señor. En la mano de Asiria yo deposité mi ira. ¿Para qué? Le mandaré contra una nación pérfida. ¿Qué es esa palabra pérfida? Una nación desobediente. Sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. El Señor iba a usar a Asiria como instrumento escogido para darle una lección a los hijos de Él. ¿Por qué se levantan los enemigos en contra de nosotros? Para darnos una enseñanza, porque nos ama. Pero a veces pensamos: oh Señor, sálvame de mis enemigos. Oh Señor, tú castiga a mis enemigos y ellos tendrán su paga. No, pedimos misericordia, recibiremos misericordia. Si pedimos clemencia, recibiremos clemencia. Pero si decimos: Señor, tú los condenarás, Señor, tú miras lo que están haciendo. Claro que el Señor lo mira, pero dice su palabra cuando Él murió en la cruz: perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa debe ser el pensamiento de un hijo de Dios. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice la palabra en el 7: aunque él no pensare así, ni su corazón lo imaginara de esa manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Porque él dice: mis príncipes no son todos reyes. ¿No es Calno como Carquemis, Amad como Arfad, y Samaria como Damasco? Como oyó mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Esto decía Asiria. ¿No haré también así con Jerusalén y con sus ídolos? ¡Qué tremendo! Cómo Asiria sabía que este pueblo se había hallado otros ídolos. Me imagino que decía Asiria: este pueblo desobediente, estos líderes desobedientes, porque no solo hablaba de un pueblo como tal, sino también de los dirigentes. Como dice desde el principio, desde el versículo 1 al capítulo 10, hay de los que dictan leyes injustas. Estaba hablando de un pueblo, pero también de líderes que estaban haciendo todo lo contrario de la voluntad del Señor. Pero acontecerá que es que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria. ¿Por qué? Porque quizás también el Señor quería tratar con el corazón del rey de Asiria para ver si él se humillaba y le daba salvación. Porque el Señor quiere que todos vengamos al arrepentimiento, para que todos gocemos de esa vida eterna que nos quiere dar. Pero no, el rey de Asiria se le elevó su ego, no se humilló, y la gloria del altivo está a sus ojos. Al Señor no le agradan los altivos. Para el Señor, el que es humilde dice: yo lo veo de cerca, mas al altivo de lejos. Tengamos cuidado. ¿Qué estamos haciendo? Considera tus caminos, considérate a ti mismo. Porque dijo: con el poder de mi mano lo he hecho. Fíjate, así hay personas que piensan: es que yo lo hice. Y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido la riqueza de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala ni abriese boca y graznase. Se gloriará el hacha contra el que con ella corta, se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase a la vara al que no es leño. Por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre los robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego, y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrase y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente, alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño puede contar.
Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en él, en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. O sea que aprenderían la lección. Y así el Señor quiere de nosotros, que aprendamos la lección de los que hayan quedado, ese remanente que hubiera quedado. El Señor dice aquí en el libro de Isaías que Él usaría a Asiria como instrumento para darle una lección a su pueblo. Qué privilegio que el Señor le dio al rey de Asiria para que le diera la lección a Israel. Pero aún con eso, su ego se elevó más. El amor tan grande de nuestro Señor, que busca de cualquier forma para llamar nuestra atención. ¿Por qué no reflexionar? ¿Por qué no entender que el Señor nos está hablando? Que el Señor nos está diciendo: hey, necesito que despiertes. Levántate tú que duermes. Déjame decirte, no, el que duerme no es solamente aquel que no va a la iglesia, aquel que no se congrega, aquel que esto y que lo otro, sino aún el mismo pueblo de Dios. El Señor quería darle la lección al pueblo, a un pueblo que supuestamente estaba haciendo las cosas bien. Dirigentes que en su propio entender pensaban y decían: así lo tienen que hacer. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Este es todo el capítulo. No lo terminamos porque es bastante extenso, pero este es todo el capítulo 10 y lo que sigue diciendo a través del libro de Isaías. Ay de ellos. Pero a pesar de todo esto, mi mano sigue extendida para ti y para mí, para que creamos. Todavía tiene planes contigo y conmigo. Él todavía dice: a pesar de todo esto, yo tengo un lugar especial para ti. No hay que bajarnos, hay que ser humildes. Hay que reconocer que es Dios y no nosotros. Cuando reconocemos que es Dios, entonces dice el Señor: ahora es mi turno. Yo voy a hacer de ti lo que tú nunca imaginaste. Dios te bendiga, medita en esta palabra. Seguiremos ahí en Isaías capítulo 10, del 21 en adelante. Bendiciones.